La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó la existencia de violaciones de derechos humanos, violaciones masivas de derechos humanos en el contexto de las protestas que tuvieron lugar en Venezuela desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017. Estas violaciones tuvieron como objeto frenar o de alguna manera desincentivar las protestas, tratando de generar miedo o generar temor entre los manifestantes para que no pudieran seguir realizando estas protestas, estas manifestaciones. Hemos documentado una cantidad de violaciones. Algunas tuvieron lugar en forma generalizada y sistemática. Por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza. Nuestro equipo documentó uso excesivo de la fuerza en casi la totalidad de las manifestaciones antigubernamentales. ¿Qué implicó esto? Implicó el uso de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en una manera que no fue progresiva ni fue gradual, y se han documentado casos de uso de la fuerza mortal contra los manifestantes. En concreto, la fiscal general documentó o inició investigaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio sobre 124 casos de muertes. Nosotros creemos que de esos 124 casos, 46 casos son imputables al gobierno directamente. 27 casos son imputables a grupos progubernamentales armados, llamados colectivos armados, mientras que 51 casos no está claro quién es el perpetrador. También se ha documentado una gran cantidad de detenciones de personas que participaban en las manifestaciones o que el gobierno percibía de alguna manera como contrario a su visión política. Estimaciones fiables de la sociedad civil venezolana nos hablan de más de 5.000 personas detenidas en el contexto de las protestas. Al 31 de julio, aproximadamente más de 1.000 de esas personas seguían detenidas. También se sabe de alrededor de 600 personas 600 civiles que fueron llevados a la jurisdicción militar, algo que en general es violatorio de los derechos humanos. Además de estas violaciones, nuestro equipo ha documentado casos de malos tratos durante la detención. En algunos casos, esos malos tratos han constituido casos de tortura. Y también se han documentado violaciones contra los periodistas que estaban cubriendo las protestas, por ejemplo, detenciones de periodistas, por ejemplo, confiscación o robo de material, y también casos de allanamientos ilegales y violentos de viviendas. Nuestro informe hace una cantidad de recomendaciones a las autoridades venezolanas, a los grupos, a los partidos de oposición y también al Consejo de Derechos Humanos. A las autoridades venezolanas se les solicita que inmediatamente cesen de utilizar la fuerza excesivamente en el control de manifestaciones, que abandonen inmediatamente el uso de la justicia militar para juzgar a civiles y también que pongan en libertad a todos aquellos detenidos arbitrariamente. A los grupos o partidos políticos de oposición se les solicita que condenen siempre todos los actos de violencia, en particular si estos actos de violencia provienen de manifestantes violentos. Por último, al Consejo de Derechos Humanos, el informe les solicita que preste atención a la situación en Venezuela, que continúe monitoreando la situación en Venezuela, en particular, por ejemplo, utilizando uno de los mecanismos que el Consejo de Derechos Humanos tiene a su disposición.